cada servidor que está haciendo posible esto. A pesar de que no estamos juntos, ellos han hecho todo lo posible y han puesto todo su amor para que nuestros niños, que en verdad nos importan, que en verdad amamos, puedan pues recibir nuestro amor, recibir también la palabra de Dios. Y papá, no te olvides de eso. Tú eres el principal responsable de tus niños y hoy toma en cuenta eso. Sal con ellos a caminar, dale una vueltecita, háblales de las cosas que Dios hace, explícales y háblales de tu Dios, del Dios que amas, del Dios que ha conquistado tu corazón. Y bueno, vamos a proceder entonces ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a llegar, esa es nuestra encomienda de parte de Dios como iglesia, predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. No sé cuánto tiempo nos tome, si alcancemos a hacerla todo antes de que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Pero creemos que en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Tenemos la revelación de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Abre la Escritura. ¿Quieres conocer su voluntad? Abre la Escritura. Salmo 38, 138 dice que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Jesucristo dijo: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y bueno, hemos avanzado y por esa razón estamos hoy en Primera de Pedro. De esa manera le permitimos que el Espíritu Santo nos diga de qué hablar. Yo no estoy escogiendo los temas, seguimos hablando de esto, a menos que sea pues una semana especial como la semana pasada, ¿verdad? Que fue pues la Semana Santa. Pero enseñamos esto, confiamos en que el Espíritu Santo está actuando poderosamente y esto es lo que necesitamos escuchar hoy, ¿verdad? Y si la crees, la recibes, si te dispones a entenderla y a ponerla por obra, tú vas a poder ver su poder transformador en tu vida. Te va a afectar positivamente. Pero acuérdate de estas palabras: oír, creer, recibirla, entenderla y ponerla por obra. Y por la gracia de Dios ya llegamos a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, ¿verdad? Escrita por el apóstol Petros, ¿verdad? Cristo así le puso, hijo de Simón, hijo de Jonás, pescador de Betsaida. Tenemos muchas lecciones a través de los evangelios en su vida, ¿verdad? Y bueno, fue escrita más o menos alrededor de la muerte del emperador Nerón entre el 67 y 68 después de Cristo, antes de ser él ejecutado también. Y no menciona destinatarios, entonces pensamos que es a las mismas regiones, las iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, la actual Turquía, por allá. Y es muy importante entender la diferencia entre la primera carta y la segunda carta. En la primera carta, Pedro habló a la iglesia para fortalecerla, porque iban a ser terriblemente perseguidos por el gobierno y la sociedad romana. Pero esta carta, Pedro, y me llama la atención que son las últimas cartas que se enfocan en esto. No nada más la de Pedro, las de Juan, ¿verdad? La de Judas, antes de llegar a Apocalipsis. Vamos a estar viendo que Pedro va a contrarrestar una amenaza todavía más peligrosa y mortal que ser comido por fieras en el circo romano. Y Pedro nos va a instruir para cuidarnos de falsos maestros con falsas doctrinas, lobos vestidos de oveja. Este es el peligro interno en la iglesia, que hoy estamos sufriendo de eso. Y es algo muy serio y nosotros como creyentes tenemos que aprender a discernir. Y la iglesia tiene que aprender a denunciar lo que está mal. Ese no es juicio. Ese no es juicio condenatorio, eso es discernir, porque no puede habitar la luz con las tinieblas. Jesucristo dijo en Mateo 7, 15 al 20: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es imposible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán, ¿no? Pablo dio la misma instrucción en Mileto antes de despedirse. Les dice: les encomiendo al poder de Dios y a la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con los santificados, porque dice: dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso es lo que está haciendo Pedro.
Acuérdate, yo no escogí el texto, es lo que dice la Biblia y tenemos que estudiarla en todo su contexto y estudiarla toda. Y Pedro va a advertir a los falsos maestros, ¿no? La siguiente semana nos va a dar las características comunes de un falso maestro. Y nos está enseñando algo bien interesante. ¿Cómo protegernos de esto? ¿Verdad? Y lo primero que nos dice es una conducta piadosa. Esa es una protección muy buena para que puedas conocer el buen fruto y para que tú puedas asegurarte, ¿no? Asegurarnos de conocer un buen fruto no solo en el papel, sino en la práctica, para poder diferenciarlo el bueno del malo, ¿verdad? Porque es muy importante. Doctrina correcta llamamos sana doctrina. Sana doctrina mantiene una iglesia sana. Una doctrina equivocada, contaminada con la filosofía de este mundo, produce una iglesia enferma, desenfocada, incapaz, ineficaz de ser luz al mundo, ¿verdad? Y mira el énfasis que hace el fruto en la Biblia y nos damos cuenta que sana doctrina no solamente es doctrina bíblica, sino conducta sana, ¿verdad? Y hoy en día estamos plagados de esta falsa doctrina. Y un falso evangelio produce un falso creyente, ¿verdad? Una falsa salvación. Sin embargo, no produce transformación. Y ese es el contexto de esta carta, mantener esto en nuestra mente mientras vamos leyendo todo esto, ¿verdad? Y Pedro nos ha estado diciendo, cuando creímos, fuimos rescatados de nuestras tinieblas, fuimos capacitados para ser libres del poder del pecado, ¿verdad? Y nos enseñó el cimiento de nuestra fe. Cómo comienza diciéndonos, porque tenemos este contexto de falsos maestros, cuidado, en Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, ¿verdad? Y mencionaban, no necesitas ni una bendición especial de un profeta con una unción especial, ni no necesitas las manos de un pastor, obispo o cosas que hoy en día con las cuales se trafica en la iglesia. No necesitas ni alcohol bendecido, ni agua del Jordán, ni tierra de Israel, ni ritos extraños, ¿verdad? Pedro comienza diciéndonos, si estás en Cristo, estás completo, ¿no? Tienes acceso directo ya con confianza a Dios, al Espíritu Santo. No necesitas ritos especiales. El Señor ya está ávido de venir y bendecirte. Solamente pon atención, ¿verdad? Pon atención, ¿no? Dios ya nos adoptó como sus hijos. Él ya quiere que tengamos comunión con Él. Y Pedro nos enseña que por su divino poder nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Para hacernos participantes de la naturaleza divina. Entonces te dice, activa la fe que Dios te dio. Dios te dio un paquete. La fe no nada más es este asunto de creer algo y decir sí lo creo. No, es todo un conjunto de cosas que Dios te ha dado, y para hacer efectiva esa fe tienes que responder en obediencia para mantenerte firme, ¿no? Y dice, añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor abundantemente, porque si eres responsable en esto, vas a evitar estar miope espiritual, vas a ver fruto en tu vida, no vas a estar estéril, vas a evitar quedar ciego e incluso amnésico espiritual, de olvidarte por qué estás en la iglesia, a qué vienes los domingos, ¿verdad? De cuidarte de no quedar centrado en ti mismo, pensando de que todo el mundo se trata de ti, cuando no es así. Cuando Cristo nos purificó de nuestros antiguos pecados. Y dice, si haces esto, vas a tener la seguridad plena de tu salvación. Vas a poder vivir sin dudas. Vas a estar asegurado del amor de Dios, ¿verdad? No vas a tener lugar, no le vas a dar lugar a estos falsos maestros y falsas doctrinas que precisamente se aprovechan de tu ignorancia y de tu vulnerabilidad, de tu inseguridad, ¿verdad? Y es muy importante lo que nos dice. Y me gusta, fíjate cómo la escritura es perfecta y tiene una unidad preciosa, porque al principio Pedro habla de nuestra justificación, lo que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? La salvación de mis pecados. Luego me habla de mi santificación, ¿verdad? ¿Cómo debo yo añadir una y otra vez para ser santo para el Señor? Luego al final me habla de mi glorificación, puertas abiertas de par en par, ¿verdad? Para el Señor me va a recibir. Esto es precioso. Entonces Pedro nos enseña esto, cómo la vida cristiana segura se encuentra también, esto lo cierra, en repetir, en ser constantes, en ser diligentes, en perseverar, en ser consistentes, ¿no? En lo que Dios nos ha dado, y mientras estamos ahí, estamos seguros. Ahora, esta es una de las caras de las monedas, y es interesante que comience con eso Pedro. Ahora va a hablar de la otra cara de la moneda,
para mantenernos firmes y seguros. Hoy Pedro va a comenzar hablándonos acerca de la verdad, de la fuente de la verdad. Hoy vivimos en un mundo plagado por esta terrible filosofía llamada el postmodernismo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Lo que yo diga, pues tú tienes tu verdad, él tiene su verdad, pues todos tenemos nuestra propia verdad, ¿verdad? Y la comprobamos como a través de mi razonamiento, a través de lo que yo pienso, a través de lo que yo puedo experimentar, y esa es mi autoridad final, ¿verdad? Tú tienes tu manera de pensar, ¿te funciona? Good for you. Esa es tu verdad, ¿verdad? Y eso es terrible. Necesitamos un fundamento, una verdad que nos sostenga. Y eso es de lo que va a ver, de lo que va a hablar Pedro, ¿no? Porque lo mismo sucede con los falsos maestros, ¿verdad? Cada religión humana dice y reclama tener su propia doctrina recibida divinamente, ¿no? Los falsos maestros, ¿no? Tuercen la escritura, mezclan la verdad con la mentira. Palabras que parecen muy espirituales, que te hacen sentir muy bien, que ya ni cuenta te das si están moviendo tu espíritu o tu carne, ¿verdad? Porque están mezcladas con mentira. Y dice Pablo que son como gangrena. Dice 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y bueno, Pedro nos va a mostrar cómo el cristianismo es totalmente distinto abismalmente. Toda religión, toda filosofía es el hombre intentando buscar a Dios, ¿verdad? A un Dios hecho a su imagen, ¿verdad? Explicar su existencia a veces sin Dios. Pero el cristianismo es diferente en que Dios es el que busca al hombre. Dios es el que viene a perseguir a un hombre que es rebelde y que huye de él, ¿no? Entonces esa es la diferencia. No es lo que el hombre hizo para alcanzar a Dios. La Biblia habla de lo que Dios hizo para alcanzar al hombre. Y la Biblia nos muestra que Él en verdad es la máxima autoridad. Y nos muestra cómo es la máxima autoridad por la cual podemos estar firmes. Y Pedro nos va a hablar de la autenticidad de las Escrituras, de su origen divino, su suficiencia. ¿Qué significa que es suficiente? Que puede servir para lo que sea, ¿verdad? Es útil y suficiente para cualquier situación humana con relación con su prójimo y la creación y con Dios. Que es infalible. ¿Qué implica esto? Inerrante, ¿verdad? Que no tiene errores, ¿verdad? Y Génesis, Apocalipsis nos sostiene esto, ¿no? Que Dios es quien la respiró, quien la inspiró, ¿no? Y esta cuestión de autoridad es lo que más es atacado y ha sido atacado durante toda la existencia, ¿verdad? Porque si tú quitas la autoridad y viene este posmodernismo, entonces cualquiera puede levantarse como autoridad. Pero Pedro nos va a traer una ancla segura donde podemos estar firmes a pesar de la mentira de Satanás, el padre de las mentiras. Por eso yo titulé este mensaje: nuestra más grande defensa contra la mentira, la autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a darle lectura a partir del versículo 16. Dice así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y este es el texto. Señor, bendice tu palabra, Señor. Dame de nuevo claridad, Padre. Danos corazones para entender tu palabra, Señor, para recibirla y que haga un efecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué la autoridad bíblica? Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo creador de todas las cosas y todos vamos a rendirle cuentas a Él. Entonces es una gran mentira de Satanás quitar la autoridad de Dios, porque entonces yo si digo que no hay un Dios, que no hay una autoridad, entonces me olvido de eso, me olvido de un Dios que sí me va a pedir cuentas y voy a estar en graves problemas cuando esté frente a Él. Nosotros estamos llamados los creyentes a tener esta autoridad y buscarla y estar seguros que estamos en ella,
para saber qué responder a Dios, porque con Dios no funciona este asunto. Señor, tú sabes que fui sincero. No es así. Dios ha dejado con claridad su palabra y su voluntad de la cual daremos cuentas. Y entonces nuestra más grande defensa contra la mentira es la autoridad de la palabra de Dios. Y tengo 2 puntos en este día. El primero es este: la experiencia personal de Pedro y los apóstoles confirma la autoridad de su doctrina. Dice el primer versículo: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, como lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿qué estaban haciendo los falsos maestros? Contradiciendo las enseñanzas de Pedro, negando las verdades que Dios les había dado a los apóstoles con respecto a Jesús. Y especialmente, porque lo vamos a ver, estaban contradiciendo el regreso, la enseñanza de que Jesucristo regresaría con poder. Y justo es lo que vimos en semanas pasadas, ¿verdad? Hoy puedes tener una iglesia que no pone atención a estas cosas, o que deliberadamente no lo enseña. Solamente se está tratando de que tu profecía y tus promesas, y hoy aquí, lo que vas a hacer hoy aquí. Y lo único que te quedas cuando quitas la resurrección de Cristo, el poder de Dios, es un club social, un grupo de superación personal, un grupo espiritista, ¿verdad? Pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar atenta a las verdades bíblicas y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el evangelio que predica la necesidad de arrepentimiento, porque Cristo está por venir y va a juzgar a vivos y a muertos. Y el único estándar que Dios va a utilizar para juzgarnos es su justicia perfecta revelada en la Escritura. No el relativismo moral de cada persona. No lo que yo pienso, es que yo no me siento tan malo, es que yo creo que no es eso. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que dice el juez. Trata esa cuestión en un juzgado. Es lo que dice la ley, ¿verdad? Eso es lo que importa en última instancia, lo que la ley más alta dice, porque ella es la que exige lo que será cumplido y lo que va a dar el castigo o la recompensa. Y entonces Pedro dice: cuidado, porque nosotros no utilizamos como esta gente fábulas artificiosas, ¿verdad? Esto es, cualquier supuesta verdad fuera de la escritura de Dios es considerada una fábula artificiosa, ¿verdad? Porque al final pregúntate, ¿bajo qué autoridad hablan? ¿Cómo pueden decir si lo que están diciendo es verdadero o no? Es más, Pablo mismo escribió, fíjate, en Gálatas: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros, o sea, algún Pablo o alguno de los mismos apóstoles o un ángel del cielo les predicara, un mismo ángel del cielo, eso no importa, aunque sea una aparición, aunque sea lo que sea, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y eso es lo que está estableciendo Pedro. ¿Dónde está ese evangelio revelado en la Escritura? ¿Verdad? Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo, porque obviamente el Nuevo Testamento se estaba estableciendo y escribiendo, ¿verdad?, en la iglesia recién nacida. Pero cuando Pedro recibió el evangelio de la boca de Cristo mismo, no fue diferente al de los apóstoles. Era el mismo evangelio. Y Pedro te está diciendo esto: nosotros, Pedro y los apóstoles en los que escogió Cristo para fundamentar la fe, dice, nosotros no usamos fábulas artificiosas, ¿verdad? También se refiere a mentiras cuidadosamente elaboradas, fábulas ingeniosamente inventadas, cuentos sutiles, ¿verdad?, que suenan bonito, pero ¿con qué fundamento? Y lo vamos a ver más adelante. La única motivación que tienen estos falsos maestros es ganar seguidores crédulos e inconstantes, ignorantes, para sacar dinero, poder, popularidad y hasta favores sexuales. Ya lo vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pero dice, son fábulas artificiosas, ideas sofisticadas, sutilmente inventadas, ¿verdad? El que creó la cienciología, ¿verdad? Esta iglesia rara, pero es algo maquillado también. 95% verdad, y en el otro 5% viene la inyección de mentira mortal, ¿verdad? Ves en Jeremías, por ejemplo, por todos lados esos ejemplos. Pseudoprofetas que buscaban sus propios intereses, dinero, fama, favor con la gente importante, la oportunidad de darle rienda suelta a sus deleites. ¿Y sabes cuál era la estrategia que tenían? Decirle a la gente lo que quería escuchar.
rascarles el oído. No exigirles, no amonestarles, solamente tú pon aquí tu ofrenda, ¿verdad? Pero en el nombre de Dios los bendecían y no los estorbaban. Mira lo que dice Jeremías 6:14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ya venía el juicio de Dios. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, checas, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. O sea, ya es una cuestión extraña que no tiene que ver con hablar de parte de Dios. Jeremías 23 dice: así dice el Señor Dios poderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas. Checa cuál es su punto. Alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. Imagínate. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Muy fuerte habla el Señor. Pablo también lo escribió en el Nuevo Testamento. Dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, esta es gente profesional, mi hermano, gente que sabe lo que está haciendo, gente palabrera, ¿verdad? Que lo que quiere es su propio provecho, con un aparente fin espiritual, pero buscan solamente y ofrecen los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso es que apela tanto a nuestra carne o a la carne de las personas, ¿no? Y habla de que son también fábulas artificiosas. La palabra fábulas es la palabra muchos, de donde viene la palabra mitos, ¿verdad? Historias mitológicas de dioses en esos tiempos, ¿verdad? Cuentos de personajes que hablaban en ese tiempo. Por ejemplo, ¿en qué se basa la doctrina mormona? En uno de estas fábulas, ¿no? No hay ningún sustento histórico para el cuento que hay en la vida de Morón y todos estos supuestos dioses, ¿verdad? No hay rastros en todo el mundo de una civilización como la que habla este punto. Pero en cuanto a la Biblia, tú ve a Israel, ves esos lugares y está lleno, excavas y está lleno de evidencias de que esto existió, ¿verdad? Una supuesta visión de que Joseph Smith recibió unas tablas de oro, no existen esas tablas, no están por ningún lado. Fábulas artificiosas. Y ese es solo un ejemplo. Por eso Pedro nos dice: necesitan un fundamento que marque la verdad, y esa verdad está revelada en la Escritura. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero algo que dice Pedro primeramente es su experiencia. Dice: todos ellos, ninguno de ellos vieron al Señor, pero ¿qué creen? Yo lo vi y lo escuché personalmente. Y Pedro habla en plural, nosotros, o sea, recibimos de primera mano del Señor Jesucristo y lo escribimos, ¿verdad? Nosotros vimos sus ojos, con nuestros ojos vimos su gloria y majestad. Lo vimos en su muerte, vida, ministerio, en su resurrección, en su ascensión. Juan es lo que dice también en su primera carta, porque ya estaban los gnósticos diciendo cosas bien raras, y dice Juan también lo mismo. Juan 1:1-3, primera de Juan: les anunciamos al que existe desde el principio. Checa, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros ojos, no nos lo contaron. Lo tocamos con nuestras propias manos y lo tocaron resucitado también. Él es la palabra de vida. Él, quien es la misma vida, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. La Biblia una y otra vez nos dice: Jesucristo vino y estuvo, y los que lo vieron con sus ojos son los que nos dan testimonio de lo que hoy creemos, de lo que hoy predicamos. Juan 1:51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso lo vieron los discípulos, los apóstoles. Mateo 13: él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen,
porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Miren el énfasis en que Pedro está hablando de algo que vio. No es una fábula artificiosa, no es un cuento que quién sabe quién hizo, ¿verdad? Mateo 11. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces eso es lo que está diciendo Pedro. Lo vio de primera mano, lo escuchó de la boca de Jesucristo y quedó grabado, ¿verdad? Quedó escrito en la palabra de Dios. Por eso yo te aconsejo esto, porque yo he puesto eso en mi corazón. Ten cuidado con cualquier pseudomaestro, y digo cualquiera que comience diciendo: la Biblia dice, pero es que no dice lo que dice. Cuidado con alguien que ponga en duda la confiabilidad de la Escritura. Para mí esa persona o ese maestro ya no es digno de confianza. Ten cuidado con eso, porque es sencillo. Si tú remueves el cimiento, si tú remueves la autoridad, pues yo me puedo levantar como autoridad, ¿verdad? Si la palabra de Dios no fuera la máxima autoridad, que lo es, ¿verdad? Y por todos lados se prueba, entonces quedaríamos a merced del relativismo otra vez, posmodernismo. Todas las religiones llevan a Dios, sí, minimizar el pecado, minimizar todo esto y comenzar a utilizar a Dios para mi propio provecho. Por eso, solo ante la autoridad de la Escritura nos quitamos el sombrero. Y Pedro comienza diciendo esto: nosotros fuimos testigos oculares, ¿no? Y menciona un evento en especial porque ellos estaban atacando el regreso de Cristo, en el cual Cristo les manifestó su gloria con la que iba a venir. Literalmente yo creo que ellos vieron la imagen que Juan vio en Apocalipsis de Jesucristo. Dice 2 de Pedro 1:17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Dónde pasó esto? Pues en la transfiguración, ¿verdad? Muchos dicen: uy, qué milagro que Cristo se haya transfigurado. No, el milagro no es que Cristo se vistiera de su gloria que era suya ya de por sí, sino que imagínate toda la gloria y el poder y la majestad de un Dios eterno se haya comprimido en la humanidad de Cristo durante sus 30 y tantos años. Ese es el milagro. Pero en ese momento Cristo se reveló a ellos. Y mira, lo podemos leer desde Mateo 16:28. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice Mateo 17:1-4. 6 días después, ¿verdad? Para ver el contexto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Te suena lo que hemos leído en Apocalipsis? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra por Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, ¿no? Dice el versículo 5-8: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús, ya regresando al estado de humano, se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron sus ojos, solo vieron a Jesús. Esto es interesante, porque es Dios Padre, dice Pedro, que es el que le da honra. Honra es la palabra timé, ¿verdad? Que Dios mismo, el Padre, le está dando el peso divino de ser el Dios todopoderoso. O sea, esta palabra se refiere al estado más exaltado que puede existir. Timé, le está dando el peso, le está dando doxa. Doxa es gloria, es el esplendor y la majestad divina, o sea, el respeto y reconocimiento más alto. Gloria divina sin igual, la cual el mismo Padre le está dando al Hijo, ¿verdad? Y cuando dice desde la magnífica gloria se refiere a Dios, ¿verdad? Y algo bien interesante es que se refiere a Dios revelándose en la nube de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento? Checa cómo se presenta siempre Dios en su gloria, en su nube de gloria, ¿verdad? Cuando era nube de día, cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice que todo era una nube, ¿verdad? Cuando los sacerdotes ofrecían los sacrificios en el lugar santísimo de la manera correcta, de pronto la nube venía y llenaba el lugar santísimo. Y hay un elemento aparte que son Moisés y Elías, ¿verdad? Que representan la ley y los profetas, ¿verdad? Los mismos también que platican con Jesucristo,
quizá de su regreso, pero lo que estamos viendo es que ellos también le dan gloria a Jesucristo y sobre todo la misma voz de Dios diciendo: Cristo es mi Hijo amado. Ahí estamos fundamentados, mi hermano. Cristo es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? En otra ocasión también le dijo en su bautismo, volvió a decir lo mismo. Y con esta declaración lo que está haciendo el Padre, quien no comparte su gloria con nadie, dice la Biblia, si no fuera Dios mismo, Jesucristo junto con él, no lo haría, pero Dios está confirmando y afirmando la naturaleza divina de Cristo. Está diciendo, Él es igual, es idéntica a la mía, ¿verdad? Porque le dice, en Él tengo complacencia, Él es justo como yo soy justo. Le amo porque hay ese amor perfecto y eterno en la Trinidad, la santidad de Jesucristo, la satisfacción total de Dios en su Hijo Jesucristo. Dios Padre estaba confirmando el derecho de Cristo a regresar en el momento en el que está decidido para Él, para tomar a los suyos con Él a la iglesia y poseer físicamente el reino que por derecho le pertenece, lo que hemos estado viendo ahora en la resurrección, ¿verdad? ¿Quieres ver una imagen de eso? Ahí está en Apocalipsis, dice Apocalipsis 5, 9 al 11. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, aquí ya raptó a la iglesia y está a punto de comenzar la gran tribulación. Dice, y cantaba un gran cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Qué hermosos, ¿verdad? Adjetivos para hacer una canción con eso. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Jesucristo recibiendo el reino que de por sí le pertenece. Y dice Pedro, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Te das cuenta? Ahí está nuestra fe fincada, ahí está la verdad que Pedro está diciendo, no fábulas artificiosas, ¿verdad? Y Pedro está diciendo eso, todos los apóstoles, los discípulos, convivimos con Cristo en su ministerio, pero Juan, Jacobo y yo vimos la majestad de Cristo en todo su esplendor. Es más, vimos a Moisés y a Elías. Vimos la gloria de Cristo y sobre todo oímos la voz del Padre en el Monte Santo reconociendo a Cristo, ¿verdad? Probablemente este era el Monte Hermón, pero yo creo que cualquier monte donde se manifieste la gloria del Señor se convierte en un monte santo, ¿no? Ahora, esta fue su experiencia. Esta fue la experiencia de Pedro y dice, yo no estoy como estos falsos maestros hablando de sus tripas, yo estoy hablando de lo que vi y escuché. Ahora, veamos cómo los evangelios confirman y precisamente su segunda base de autoridad ya no es la experiencia misma de Pedro o lo que ellos vieron y tocaron, sino la misma escritura, que es lo que nosotros tenemos hasta hoy. Y es mi segundo punto. Dice, la palabra de Dios confirma en sí misma la autoridad de la doctrina. Recuerda, si quitas la autoridad de la palabra, cualquiera puede levantarse como autoridad. Pero si tenemos la palabra profética más segura, tenemos la autoridad en la cual podemos estar firmes y seguros, ¿verdad? Y comienza diciendo Pedro eso, versículo 19a, tenemos también la palabra profética más segura. No solamente, sino mi testimonio oral y presencial mía y de los apóstoles, ¿verdad? Cualquiera podría venir y preguntarle a Pedro si él vivía y Pedro le iba a dar testimonio de eso, pero no se conformó con eso, sino que trae al estrado el testimonio de la infalible escritura, ¿no? Ahora, ¿qué es palabra profética? En aquellos tiempos así se refería, era un adjetivo para referirse a la escritura del Antiguo Testamento. Aunque en el capítulo 3, versículo 16, Pedro pone en el mismo nivel los escritos de Pablo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto es obvio, mi hermano. No existe ningún conflicto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que hay que aprender a leerlo. Pero el Antiguo Testamento no hace otra cosa que anunciar el Nuevo Testamento. Cumplir el Viejo Testamento, ¿verdad? Completar el Antiguo Testamento, confirmar todo lo que Dios, que es el mismo autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, venía anunciando, ¿verdad? El Antiguo Testamento anuncia, el Nuevo Testamento confirma. Y ahí tenemos todo el canon cerrado. Entonces no existe ningún conflicto, todo lo contrario. ¿Quieres tener toda la fotografía completa? Tienes que leer toda la Biblia,
¿verdad? Y ahí está la escena completa del plan de la redención de nuestro amado Dios, ¿verdad? Y nos dice, esta palabra profética es nuestro testimonio más seguro. La palabra seguro ya la habíamos oído, es la palabra bebaios, que significa estable, confirmada, firme, sólida, constante, garantizada, permanente. ¿Verdad? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿a qué se refiere con inspirada? Porque también lo va a decir al final, que los santos hombres de Dios fueron inspirados. No se refiere a esta inspiración que viene a un compositor de canciones, sino se está refiriendo, cuando yo estoy hablando ahorita está saliendo aire de mi boca. Entonces es una manera de decir que es Dios quien su palabra la respiró y utilizó a estos hombres, su cultura, su carácter, lo que vivieron, como tú y yo agarraríamos una pluma y un lápiz para escribir lo que queremos. Él, en su providencia y en su poder, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, ¿verdad? Y es Dios mismo quien la habló. Por eso necesitas ese respeto por ella y conocerla. Salmo, ya lo leí, siempre lo leo todos los domingos. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 38, 2b. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo lo repite una vez más, ¿verdad? En 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, vosotros los creyentes. Entonces por eso dice Pedro, si Dios la inspiró, si Dios la respiró, es la palabra profética más segura. ¿Quieres estar en terreno firme? Ven a la Escritura. Ahí puedes asentar tu vida y ahí, mira, ponte en la línea, porque Dios no falla, porque sus palabras no caen a tierra. La palabra de Dios no requiere que ninguna filosofía humana ni ciencia humana la confirme. Dios la sostiene y la ha sostenido por la eternidad. Dice Génesis que por su palabra todo lo que existe fue hecho. Dice en Hebreos que Cristo sostiene el mundo entero, la creación entera, con la palabra de su poder. Entonces ahí comienza, ¿verdad? Nuestra base firme, nuestro lugar seguro, nuestra roca. La Escritura no solo contiene la verdad, es la verdad, la fuente de toda verdad. Nosotros somos llamados la columna y el baluarte de la verdad. Si nos decimos cristianos, esta es nuestra autoridad. Si no, di que eres otra cosa. Pero si eres cristiano, esta es nuestra fuente. ¿Quieres estar seguro? Dice Pedro, mantente añadiendo todo esto y otra cosa que tienes que hacer. Segunda de Pedro 1 al 19, a la cual haces bien en estar atento. O sea, lo más sensato, lo más inteligente, lo mejor para tu alma es que estés atento, préstale atención, mantén tus pensamientos en ella, conócela para que la puedas entender, para que la puedas después obedecer, poner por obra. Jesucristo, ¿cómo se defendió delante de Satanás? Escrito está. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 6? Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Y sabes qué incluye la armadura de Dios? Verdad, justicia, salvación, evangelio, la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios, el escudo de la fe. ¿De dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿sabes dónde Cristo exhibió la raíz del problema de los saduceos? Una autoridad de sus tiempos que deberían conocer a Jesucristo. Sin embargo, ¿sabes qué? Ya no creían en nada que no fuera sobrenatural y no creían en la resurrección. O sea, tenían serios problemas con su teología. ¿Y sabes cuál fue su problema? Mateo 22, 29. Respondiendo Jesús les dijo, erráis. O sea, se equivocan bien gruesos, están torcidos. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras
y el poder de Dios. Y al final les vuelve a decir, mucho erráis. Por eso el Señor nos dice, 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la sabe trazar, ¿verdad? Ahora, Pedro nos da una ilustración. ¿A qué equivale el estar atento a la Escritura? Mira, versículo 19c, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la palabra es nuestra luz, nuestra lámpara en este mundo. Cuando habla de oscuro, habla de oscurecido. ¿Sabes a qué se refiere? A una condición de un lugar lleno de suciedad y de malicia, de inmoralidad extrema. No sé, aquí no se ven mucho, pero en mi pueblo, en mi ciudad hay lugares donde no hay piso todavía en lugares, y cuando barren tienen que echarle agua, si no se levanta el polvo y ya no puedes ver. Se refiere a un lugar como este, lleno de confusión, ¿verdad? Por tanta malicia, por tanta inmoralidad extrema. Vivimos en tiempos peligrosos, en un mundo caído. El mundo en este día a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, y se llena la boca de blasfemar la verdad, de blasfemar a Dios, y cada vez se pone más oscuro, mi hermano. Y tú y yo estamos aquí en este mundo, vivimos así en este mundo. Tenemos que poner atención a la verdad, porque si no pones atención, si no tienes tu lámpara encendida, es muy fácil perderse. Piénsalo, cuando hay un apagón en tu casa, no te sales corriendo como loco, ¿verdad? No, empiezas a caminar con cuidado y inmediatamente prendes tu lámpara, y no le echas una miradita así a ver cómo está el rollo, lo apagas y te echas a correr. No dices, ahí te voy. No, te puedes quebrar un pie, puedes romper algo, te puedes romper algo tú. Este es el mismo caso. No puedes decir, sí, ya fui el domingo a la iglesia, hay que mi Biblia me espere hasta el próximo estudio bíblico. Ya apagaste tu lámpara, estás en un lugar oscuro. ¿Cómo la tienes memorizada? ¿Cómo la tienes encendida? Versículos memorizados, meditando en ella de día y de noche, dice el Salmo 1. Si no la estás apagando y la tienes ahí guardada y vives en un lugar oscuro, entiende eso. Tiempos peligrosos. Es súper fácil dejarte llevar por convicciones y pensamientos de gente que no toma en cuenta a Dios. ¿Sabes que yo me doy cuenta mucho por tus posts en Facebook? Por tus comentarios. Bien fácil ver cómo ya te estás deslizando. De pronto ya suenas como si no conocieras a Cristo y a su verdad. Y suenas como cualquier incrédulo. Y no te das cuenta, porque no tienes tu lámpara encendida. Cuando dice lámpara, Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes a qué se refiere? Que necesitas tu lámpara para cada paso que estás dando. Y tus hijos te están viendo, porque ellos también están bombardeados por las tinieblas de este tiempo. O sea, cada paso que tienes que dar, tienes que tener la palabra profética más segura. Vives en un mundo confundido. Mira nada más, escucha las noticias, por favor. No te llegan las noticias, pero suceden cosas espantosas en África, en Medio Oriente, ni cuenta te das, pero la maldad está espantosa. Aquí mismo la disfrazan de humanismo, pero es horrible cómo le están dando la espalda a Dios. Y luego la tienes apagada y buscas sabiduría en gente que ni siquiera toma en cuenta a Dios, cuando el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo vas a defenderte de las mentiras de este tiempo oscuro si no conoces la verdad? ¿Cómo vas a discernir entre una falsa doctrina de una verdadera? ¿Cómo vas a poder darte cuenta si el que tienes enfrente es un lobo vestido de oveja o un verdadero siervo del Señor? La manera es mientras escuchas la palabra, no escucharla y tomarla como si nada, porque eso va a endurecer tu corazón y eso te va a vacunar contra la verdad. La apostasía existe. ¿Sabes cuál va a ser el problema de la gente en los últimos tiempos? Porque ahorita todavía como que se asustan un poco con este asunto del coronavirus, pero en plena gran tribulación y con unos juicios terribles de parte de Dios, van a tener su corazón endurecido y van a estar engañados y van a estar blasfemando el nombre de Dios. No se van a arrepentir, aunque sí va a haber un avivamiento muy fuerte. Pero mira cuál es el problema. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12, hablando de cuando llegue el anticristo. Dice, el malvado vendrá por palabra de Satanás, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, subráyale. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. ¿Por qué? Se negaron a amar la verdad.
Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira. Ya caen ahí. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Ya no hay camino de regreso. Entonces es tan importante que entiendas que es tu antorcha y no la puedes soltar. ¿Hasta cuándo la puedes soltar? Dice Pedro, versículo 19d, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. ¿Sabes cuál es ese lucero de la mañana? Es Venus, la primera estrellita que sale antes de que comienza a clarear. Pero antes de eso el universo está oscuro. Y esa primera luz en la oscuridad habla de la aparición de Cristo, el amanecer. Hay una agenda divina en movimiento, mis hermanos. Hay una obra redentora, una historia redentora que está caminando. Y el evento más glorioso es cuando Cristo resplandezca con todo su poder y majestad. Y finalmente le ponga fin a la noche en la que estamos viviendo. Entiéndelo, dilo con tu corazón: estoy viviendo de noche, estoy viviendo en medio de tinieblas, necesito un ancla firme, necesito una lámpara encendida hasta que venga el lucero de la mañana y el Señor exponga todo pecado y tinieblas y finalmente haga justicia y venganza de sus enemigos. Entonces va a comenzar el reino milenial, el reino establecido, ¿verdad?, en una tierra renovada que durará 1000 años. Tú lo puedes leer en Apocalipsis. Después Satanás se levantará por última vez. Dios en un instante acabará con él. Dice la Biblia que esta creación se va a enrollar como un pergamino así. Y en un instante, ya no en 6 días, en un instante Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y viviremos con él por la eternidad. Pero tienes que tener tu lámpara encendida hoy, hasta que salga en tu corazón. ¿Qué significa esto? Hasta que llegue la resurrección y seas finalmente glorificado y perfectamente reflejes la gloria de Jesucristo, ya sin una naturaleza pecaminosa. Y Pedro nos está diciendo: tenemos la palabra profética más segura. También eso tengo que mencionarlo, pero cualquier otra palabra que te estén diciendo que es profecía de Dios, tiene que ser corroborada con la Escritura, capítulo y versículo, y si no es falsa. ¿Ok? Solo por mencionártelo, ¿verdad? Pero el castigo de un falso profeta en el Antiguo Testamento era la muerte. Entonces pon atención. No es cosa sencilla que alguien profetice algo y no se cumpla. Es un falso profeta. No necesitas a alguien que te diga lo que quieres oír. Necesitas la palabra profética más segura. Ahora, Pedro no se queda ahí. Nos da otro principio maravilloso para que nos libre de la mentira, del falso profeta. Vives en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ninguna, ¿verdad? ¿Sabes cuál fue una de las causas de la caída de Israel? Sus profetas falsos, sus líderes. Todos ellos le dieron la espalda a Dios. Los verdaderos profetas de Dios, como Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos ellos los denunciaban. Mira Jeremías otra vez. Te voy a leer este texto para que lo veas conmigo. A ver, todo parecido con la realidad no es mera coincidencia, es la neta. Dice: así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas. Mira cuál es su táctica. Pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, o sea, a los que me están dando la espalda, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen: no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? O sea, no le conocían. ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha entendido y escuchado su palabra? ¿Verdad? Y luego procede a decir lo que harían si en verdad fueran profetas de Dios. Y tan sencillo. Fíjate, versículo 19 al 21. El huracán del Señor se ha desatado con furor y torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. O sea, hablarían del juicio y de la salvación en Cristo. Versículo 20. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de estos tiempos lo comprenderán con claridad. Por eso dice el versículo 21: yo no envié esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La mayoría de los mensajes de los falsos profetas te rasca el oído. Pero el verdadero mensaje profético no es cómodo, no es popular. O sea, simple y sencillamente mira las iglesias que predican la palabra.
y compáralas con las iglesias que se han dedicado a dar un falso evangelio de la prosperidad. Mira lo que dice, lo que prosigue Jeremías diciendo, Jeremías 23-22. Si hubieran estado en mi consejo, mira lo que hubieran hecho. Habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Y finalmente cierra la idea dándoles otra amonestación. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? ¿Verdad? Pablo también escribe: predique la palabra, persiste en hacerlo. Sea oportuno o no sea, corrige, reprende, anima con mucha paciencia. Eso no es popular, la gente no le gusta ni que la corrijas ni que la reprendas. Sí que la animes y que le digas: no te preocupes, tú sigue en tus pecados, al cabo Dios, tú nomás trae tu ofrenda y Dios te va a seguir bendiciendo. Versículo 3: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los ¿qué? A los mitos, fábulas artificiosas. Y por eso lo repito una y otra vez en este púlpito: si es bíblico no es nuevo, y si es nuevo no es bíblico. Un texto fuera de contexto es un pretexto. No te dejes llevar por la mentira de que cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. La gente que hace eso es ignorante, no entiende la escritura. O sea, el lenguaje es algo importante para darnos a entender, y lo que escribes tiene que tener sentido. Hay reglas gramaticales, tiene que haber lógica, tiene que haber sintaxis, si no, no habría comunicación. O sea, si yo me pongo a hablar contigo cualquier cosa, no me vas a entender. Y Dios es un Dios lógico. La Biblia no es un trabalenguas. La Biblia no es un libro lleno de paradigmas para adivinar. Si bien sí hay ciertas barreras por el idioma, ¿verdad? En el original, en el idioma en el que originalmente fue escrita, pero por ejemplo el Nuevo Testamento fue escrito en griego común. Lo que se hablaba en los mercados es el griego en el que fue escrita. El hebreo que está escrito en el Antiguo Testamento es el hebreo que todos los judíos hablaban. Dios en su providencia ha puesto a nuestro alcance la escritura. Por eso hay muchas traducciones y no varían mucho, al contrario. Sí hay cosas difíciles de entender, pero no son la mayoría. Y si tú con todo tu corazón quieres conocer a Dios, vas a llegar a las mismas conclusiones que cualquier otro hijo de Dios. Y Pedro dice: los que quieren interpretar privadamente la escritura para sacar un texto fuera de contexto y hacer un pretexto para su provecho, son falsos maestros, falsos profetas. Por eso lee tu Biblia, ¿verdad? Yo en lo personal me gusta estudiar mínimo con 6 versiones, y cada una de esas hace más fácil entender y traer a luz. Estaba escuchando yo una falsa profeta que hablaba de eso, ¿no? De que no, pues es que sí, en Romanos no dice lo que dice, es que esa traducción es muy mala. O sea, nada que ver. Todas las traducciones, imagínate, tendrían que estar mal. ¿Por qué? Porque quitó la autoridad. Sin embargo, nuestra autoridad es la escritura. Tiene un solo autor, tiene una misma interpretación, y cuando la pones en contexto, toma sentido. Tienes muchas aplicaciones, sí, pero es muy importante. La Biblia, la Biblia no es para tener interpretaciones privadas. Es un mismo autor y él escribió. Versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre lo menciono. O es la palabra del hombre falible, mentiroso, que hoy dice una cosa y 10 años después dice otra, porque no entiende, porque realmente nunca estuvo ahí, porque su mente está afectada por el pecado, ¿verdad? O es la palabra infalible de Dios, ¿verdad? El hombre llega a conclusiones equivocadas, a cada rato cambia lo que dice. Llega un virus como este y no tiene idea, no sabe ni qué hacer. ¿Cómo vas a confiar en la palabra del hombre? ¿Cómo vas a confiar en la ciencia del hombre? Mira el estado de la sociedad. Y ¿sabes una cosa? Nuestros púlpitos hoy en día en las iglesias están plagados de filosofía humanista. Yo soy el centro, yo me puedo superar a mí mismo. Es que si tan solo lo creo y lo sueño y creo en mí mismo, porque yo lo merezco, Dios va a estar obligado a darme. Qué bonito suena, qué conveniente, pero te digo algo: es carnal, es espiritual, es contrario a lo que la Biblia enseña, que te niegues a ti mismo. Y si ni siquiera puedes discernir eso, es porque tu lámpara está bien apagada.
Y sabes que hoy en día el YouTube, todo eso está plagado de este tipo de cosas. Necesitas tu luz prendida. Facebook está plagado de esos pensamientos. Púlpitos plagados de psicología. El problema no es el pecado, no es la naturaleza pecaminosa, es algo mental, es un desorden de mis químicos y de mis sentimientos y de mis emociones. Solo tengo que reenfocarme, ¿no? Y suena muy bonito. Y queremos arreglar la vida de las personas con psicología, los matrimonios con psicología, cuando el problema es un problema espiritual. La Biblia enseña cosas muy distintas. No se diga la metafísica, la llamada palabra de fe. Pídalo y escúchelo, más bien pídalo y recíbalo, ¿verdad? Mi voluntad, donde mi voluntad es la más importante. No lo que Dios dice, no, yo estoy aquí para exigirle a Dios, porque lo estoy diciendo con fe. ¿Sabes que eso ni es bíblico y es totalmente pagano? ¿Qué me dices de las manifestaciones falsas de un espíritu que no es el Espíritu Santo? Se parecen mucho a las manifestaciones de Kundalini y otras cosas, pero nada tienen que ver con los dones expresados en la Biblia. Lámpara encendida, mi hermano, a mis pies, lumbrera a mi camino. Cualquier cosa que los seres humanos pudieran pensar o creer no tiene absolutamente nada que ver con la profecía divina, con lo que el Espíritu Santo ha dado, y el Espíritu Santo no se puede contradecir, mis hermanos. Los verdaderos profetas de Dios, dice Pedro, jamás hablaron por su cuenta. Dios fue quien los llamó y les dijo qué decir. Y te voy a decir la realidad de esos profetas. Muy raramente fueron bien recibidos. Fueron encarcelados, aserrados, apedreados, odiados, tomados como locos. ¿Y sabes cuál fue siempre su mensaje? Obedezcan, arrepiéntanse. A diferencia de los falsos profetas, lee tu Biblia, mi hermano. Y Pedro, sigue estableciendo la manera en la que podemos estar seguros de no caer en error, ¿verdad? Si no conocemos, aceptamos y obedecemos la Escritura, siempre vamos a estar vulnerables. Dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Satanás es el padre de mentira. Mi hermano, el mundo está bajo su dominio. Estamos en lugar oscuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Calvary, compañerismo cristiano, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Vas a seguir apoyado en tu propio consejo? Vas a estar siempre en peligro. Enciende tu lámpara. El lucero de la mañana está por aparecer. Y no quieres escuchar que el Señor te diga, ¿quién eres? No te conozco. No quieres pensar, yo pensé que estaba en la luz y estás en tremendas tinieblas por no tener tu lámpara encendida. Y te voy a dejar con un último texto para que lo guardes en tu corazón y entiendas esta necesidad y de no estar en peligro, de no estar vulnerable. Porque tú dices, pues es que es bien difícil y yo ni soy pastor. No tienes que ser pastor, simple y sencillamente te ha llamado Cristo, eres su hijo, le anhelas su presencia, anhelas conocerle. ¿Cuánto conoces su voluntad? Así de sencillo. Si amas a alguien, te importa lo que dice ese alguien. Si no, pues lo ignoras y lo pones allá, entonces estás tratando a Dios como un ídolo. Pero te voy a decir algo, la palabra de Dios dice que Dios está ávido por dártela. Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Prefieren sus rollos mentales. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Qué significa? Que está disponible. Clama en los principales lugares de reunión. El punto es que ¿estás tomando en cuenta a Dios o no? En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Escucha eso viene de parte de Dios para ti, mi hermano. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Deja de poner atención, por favor. Más atención de la debida a tantas mentiras que hay en los medios, a cosas que ni siquiera tienen trascendencia. Y
Y te pido que hoy dediques tu mente y tu corazón al Señor una vez más. No sé si estás escuchando, pero habrá alguien que hoy quiera pasar a terreno seguro, dándole un voto de confianza total a la máxima autoridad que es la Escritura, a Jesucristo. Quiero invitarte. Si no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle: Señor, he vivido en la mentira de mi mente y de mi corazón perverso, pero hoy reconozco que tú eres verdadero, y lo que dice la palabra de mí es que soy pecador y que necesito un Salvador. Hoy haz a Jesucristo el Señor de tu vida. Arrepiéntete de estar pensando que tú tienes la razón, y dale la razón a Dios, porque ahí comienza. Dale la razón a la verdad. Entrégate hoy a Él. Díselo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, me arrepiento. Quiero conocerte, quiero conocer la verdad. No quiero ser más presa, no quiero ser parte de ese cuarto oscuro, de ese mundo polvoriento que no me deja ver y que está en confusión, Señor. Es real, Señor, la vida que he vivido. Es real los efectos de mi pecado y los efectos de haber estado lejos de ti, los efectos de mi necedad, Señor. En mis matrimonios, en el pasado, Señor, en lo que estoy viviendo en mi trabajo, es evidente el desorden. Es evidente que no te he tomado en cuenta. Pero el día de hoy quiero hacerte el Señor de mi vida. El día de hoy quiero entregarme a ti. Señor, dame vida eterna. Perdona mis pecados. Límpiame, lávame, Señor. Sana mi mente y mi manera de pensar. Hoy quiero darte toda la gloria. Hoy quiero ser tuyo, Señor. Ayúdame, Padre. Hoy reconozco que tú eres el juez y que el día que me llames me vas a juzgar de acuerdo a tu justicia, no de acuerdo a la mía. Dios mío, te entrego mi vida en este día. Y si tú eres creyente en Cristo Jesús y estás de rebelde el día de hoy, ¿por qué no doblas tu corazón y tu mente y decides encender esa lámpara? Decide encender esa lámpara este día y dile: Señor Jesucristo, perdóname, Señor, por ignorarte. Dios, hoy te pido, Señor, que en mi corazón me muestres, porque quizás solo tengo una religión. Quizá lo que yo he vivido hasta ahora son puras costumbres, tradiciones, pero no te conozco. Si te conociera, te tomaría en cuenta, te obedecería, me importaría lo que dices tú más que lo que digo yo. Yo dejaría de ser el centro de mi vida, y mi primera prioridad sería conocerte y obedecerte, Señor. Muéstrame, Señor, muéstrame tu gloria. Así como Pedro pudo verte, Señor, yo quiero verte por tu Espíritu Santo, Señor. Al creer en tu palabra, la palabra profética más segura. Señor, te entrego mi vida hoy. Y hoy una vez más rededico mi corazón y mis pensamientos a ti, Señor. Por favor, te pido que cada vez que yo abra la Escritura y que me arrodille a buscarte, tú te reveles a mí, Señor, y quites una a una la dureza de mi corazón, Señor, y todas esas manchas, Señor, y todas esas cataratas que ya tienen mis ojos, porque no te pueden ver, Señor, y solo ven el aquí y el ahora y no les importa más. Ayúdame, Señor. Dame tu regalo de vida eterna, dame tu paz, dame tu esperanza, Señor. Y más en medio de este mundo, Señor. No quiero ser como el mundo, Señor, que teme lo que yo no debo temer, porque yo estoy en tus manos, Señor. Dame tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un último canto para despedirnos. Señor, queremos permanecer en ti, Padre, en tu palabra, Señor. Dile: yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado.
Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Sí, Señor. Queremos ser libres en ti, Señor. Y eso está, Señor, mientras encendamos nuestra antorcha, Padre. Yo quiero permanecer, dile. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Jesús. Me has dado libertad. Señor, gracias por darnos libertad, Padre. Gracias, Señor, porque tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, te pido por tu iglesia, Señor. Te pido por cualquiera, Señor, que esté atrapado en una mentira, Señor. Háblale, Padre Santo, que pueda conocer el verdadero poder, Señor, la verdadera majestad de tu gloria, Señor, y la libertad a la que nos has llamado, Padre. Gracias, Señor, porque nos has atraído a ti, Señor, y porque estamos bajo la sombra de tus alas, Señor, en tu preciosa palabra, Señor, la última autoridad, la máxima autoridad, Señor. No soy yo, no es un hombre, es tu palabra, Señor, y podemos confiar plenamente en ella. Padre, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a mis hermanos, que el Señor les bendiga, que su rostro resplandezca sobre ustedes. Y esta semana, por favor, enciendan su lámpara, levanten su lámpara. Estamos en lugar oscuro y el Señor viene pronto. Que Dios me los bendiga, y espero en mi Señor que muy pronto podamos una vez más reunirnos como iglesia, juntos. Estamos reunidos como iglesia, pero juntos en este mismo edificio. Que Dios me los bendiga y quédense con el Señor. Bendiciones.